Hola, muy buen día a todos. Vamos a presentar nuestro tema, que es el de alfabetización mediática acerca del narcoentretenimiento. Nuestro equipo está conformado por Cintia Marlene Rivera Angulo, Daniela Tamara Romero Duarte y yo, su servidor, Miguel Alberto Leiva Ruiz. Bueno, vamos introduciendo nuestro tema. Nosotros elegimos este tema porque nos preguntábamos. Bueno, primero que nada mirábamos que existimos en una sociedad que tiene la violencia muy normalizada, ¿no? Y parte de la contribución de esta normalización de la violencia, pues es el narcotráfico. Hemos aprendido a vivir con el narcotráfico como sociedad mexicana. Entonces, pues nos preguntábamos si las piezas de entretenimiento que hablan acerca del tema del narcotráfico influyen en la cosmovisión de los individuos que consumen estas piezas de multimedia, como sean narcocorridos, series, anteriormente narconovelas. Entonces, pues bueno, nos preguntábamos si el narcoentretenimiento forma parte de de esta visión, ¿no? Si fomenta a querer, por ejemplo, unirse al narco o aspirar a ser narco, o si es todo lo contrario. Y bueno, nuestro tema se relaciona con la comunicación porque nos enfocamos más que nada en lo que pues aportan los medios de comunicación, ¿no? Como las narcoseries y las narconovelas. La relación que el tema tiene con la comunicación es de que pues estamos más que nada enfocados en las piezas que son multimedia, como puede ser las narcoseries o las narconovelas, pues los medios educan, entonces pues queríamos ver si hay relación. Vamos entonces rapidito con lo que son los antecedentes y la revisión histórica. Comencemos con cómo es de que inicia el narcotráfico. Bueno, lo que pasa es que allá por principios de 1900, 1910, 1920, eh, comienzan a hacerse concesiones acerca de la plantación y consumo de opio y marihuana. Más allá pues de la afectación que tienen estas plantas en la salud, eh, la ilegalización de las drogas fue por prejuicios raciales. Por ejemplo, el opio lo trajeron los chinos hacia México y se consideraba que pues el opio dañaba las buenas costumbres mexicanas, a los chinos se les miraba como inferiores y solía decirse que los chinos bajo los efectos del opio violaban mujeres. Igual en Estados Unidos era lo mismo, se pensaba que la cocaína dotaba de fuerza sobrehumana a las personas afroamericanas y los medios de comunicación en aquel entonces, como por ejemplo los periódicos, el New York Times, por decirlo, por decir alguno, publicaban notas en las que pues contaban la historia de hombres afroamericanos que habían agredido a hombres blancos por el influjo de las drogas. Así que en México se hace una concesión para regular las drogas y en Estados Unidos se prohíben totalmente. Y como en México era legal plantarlas, pues Estados Unidos comenzó a tener demanda ilegal de estas drogas y México las mandaba para allá, pero como eran de manera ilegal, pues empezaron a sobrevalorar el precio de las drogas. Entonces así es como se puede decir que nace el narcotráfico. Esto continúa así y a partir entre los 70 80 en Colombia, pues el ambiente geopolítico permitió que Pablo Escobar, un capo muy famoso, tuviera los medios para hacerse muy, muy, muy rico. Entonces, pues bueno, tenía tanto dinero que ya no había ni cómo gastar ese dinero, ¿no? Todos los de alrededor y los narcotraficantes aunados a él, pues tenían bastante dinero y la manera que encontraron de gastar este dinero era mediante lujos, camisas, joyas, autos, animales exóticos, etcétera. Y es ahí cuando podemos decir que comienza a crearse una narcoestética. Mm, lo que define la narcoestética es esta visión del narcotraficante colombiano que quería parecerse a lo que es un nuevo rico, pero también a lo que es al montañés colombiano. Y se hace una combinación muy rara, ¿no? Y bastante churrigueresca o extravagante de lo que se supone que es rico, que es ser rico. Entonces, la narcoestética se basa mucho en lo que es lo extravagante, lo que es llamativo, lo
lo grande, pues podemos ver autos blindados, ¿no? Los carros grandotes, en el caso de las mujeres, los pechos operados, las pestañas largas, vestidos extravagantes, etcétera, etcétera. Eso también pasa, se pasa aquí a México, es también esa visión de lo que es el nuevo rico, pero ya combinado con el ranchero norteño, porque en el norte de México es donde el narcotráfico estaba pues más a brote, ¿no? Porque está junto a la frontera de Estados Unidos y Estados Unidos es el principal consumidor de drogas de todo el mundo. Entonces, pues a lo largo de la historia del narcotráfico en México comienza a haber varios capos, se pelean plazas, etcétera, etcétera, pero siempre con esta noción, ¿no? Esta estética de querer ser grande, de ser vistoso y darse a notar. Si tuviéramos que resumir en una sola palabra lo que es la narcoestética, pues vendría siendo lo extravagante. Y bueno, nosotros, en nuestro marco teórico también se referenciamos que los medios de comunicación educan tal cual. Entonces, pues lo que un sujeto mire en la televisión o en la pantalla lo lo reflejará, o más bien lo asimilará a su vida cotidiana, ¿no? Lo que se ve en pantalla es como un reflejo, que se crea un reflejo en la mente del individuo. Entonces, si vemos algo en pantalla, lo podemos relacionar con nosotros. Y pues por eso existen las historias de narcotraficantes que tienen que ser referencias para los individuos para que consuman esas series, ¿no? Si no, no venderían, no fueran entretenidos. La metodología. La metodología de la investigación que nosotros utilizamos fue una de manera cualitativa. Utilizamos de base la observación mediante un focus group con jóvenes de Ensenada de un rango de edad de 20 a 25 años que tuvieran interés sobre las narcoseries y así poder comprender cómo ellos perciben ese narcoentretenimiento. También tuvimos una ronda de entrevistas con expertos y conocedores del tema. Uno de ellos fue Jonathan Bersabé, comunicólogo y periodista, el cual nos compartió datos relevantes sobre cómo su trabajo se relaciona con cómo algunas acciones de su trabajo se relacionan con el narcotráfico de la ciudad. Como segunda entrevistada fue Ruma Daniela Renterías Díaz. Ella nos brinda una nueva perspectiva de cómo afecta a los jóvenes las narcoseries dependiendo del contexto social que viva cada uno. Una tercera entrevistada fue la maestra de comunicación, Carla Nadia Morales Moreno, con la cual analizamos un poco las plataformas de streaming que son las encargadas de llevar a la pantalla y sin ningún tipo de crítica a las narcoseries. Ok. Análisis de 10 propuestas de comunicación que han trabajado el tema elegido. Y por otra parte, en el análisis de estas propuestas está la alfabetización de los medios que encontramos con Tishi, que es una profesora de ciencias de la información, la cual estudia el tema de narcoseries de una manera crítica. Por otra parte, podemos encontrar también a Esther Hernández, investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de Barcelona, la cual nos habla sobre este triunfo que las narcoseries han tenido en los jóvenes más que nada, de que quieran tener una imitación a estos antihéroes que se hacen por las narcoseries. Y en un tercer lugar podríamos decir que está Valeria Leal Ramírez, la cual nos habla sobre la alfabetización de medios de comunicación y cómo estos no ponen un filtro sobre lo que van a mandar a las pantallas, sino que lo hacen con un modo de enaltecimiento hacia esas personas que tal vez no lo merecían. Aparte de estas 3 personas que acabo de mencionar, también hicimos 7 más que ayudan a plantear nuestra investigación, reforzada con las investigaciones que ellos mismos publican, que son investigaciones, videos y comentarios, donde refuerzan, como les digo, la investigación que nosotros estamos llevando de alfabetización de medios de comunicación respecto a las narcoseries. Con esto
podemos decir que es hacer un contexto de cómo la comunicación y los medios deberían de concientizar para generar personas críticas en la ciudadanía. Y bueno, en los hallazgos y análisis de trabajo de campo, comenzaremos con una pequeña cita de Spinoza. Él menciona que como respuesta a la demanda creciente por la vida del jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, Netflix comienza junto a Dynamo Producciones la producción de la serie a la que llamó Narcos. Lo que comienza en otro país con una alta demanda terminó llamando la atención de una gran productora, contribuyendo a las series de narcotráfico en general. Este fue como el boom de que comenzó todas las demás, independientemente de las novelas que ya existían, telenovelas. Entre los hallazgos de nuestros investigadores, Juan de Basabe, periodista y egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en FECAIS, nos comentaba que la alfabetización es importante porque hay una tendencia a que los medios se educan, porque es inevitable que ellos no lo hagan. Pero sin embargo, también hay que saber educar a los medios. Esto va de la mano con que, si bien los medios tienen una responsabilidad muy grande al presentar información a cierto público, también este público tiene que estar medianamente informado anteriormente o, no sé, checar alguna que otra nota aparte de esa para poder crear su propio criterio y no dejarse llevar con lo primero que se presenta. Porque él también nos compartía que lo que se presenta en los medios de comunicación acerca del narcotráfico se asemeja a la realidad, pero no siempre es así. Tiene su grado de hipérbole. Se presentan algunos hechos espectacularizados y se omiten casos más crudos. Un ejemplo que él nos daba eran los asesinatos de periodistas, activistas o mujeres. Estos los omiten o los intentan maquillar de cierta forma que no dañen un poco la imagen de los medios. Y si nosotros tenemos esta perspectiva un poco más amplia de cómo se nos presentará la información, podemos discernir y saber que tal vez el medio nos está contando toda la verdad en la nota. También la investigadora Irma Daniela nos compartía que ella cree que en general toda narrativa mediática termina refiriéndose a algo que está de moda. Por ejemplo, que los reggaetoneros tienen la estética de lo que usan y las personas emulan su vestimenta en ellos mismos. Y en ese sentido, el narcoentretenimiento también recae en lo mismo, usar cierto tipo de camisas, joyas, marcas, camionetas, etc. Le preguntábamos a ella que si en el ámbito de la comunicación considera que las series de narcos dan aportes positivos a los consumidores y nos compartía que a ella le gusta pensar lo que dice Martín Barbero, de que ninguna cosa es buena o mala, dependiendo en para qué lo usemos. Nos da un ejemplo de la Reina del Sur, Narcos, y de cómo depende de cómo se transmite el mensaje. Si la transmite América Latina o Estados Unidos. En Estados Unidos se cuenta cómo se lava dinero, mientras que en Latinoamérica nos cuenta cómo se sobrevive, cómo se expanden las alianzas, etc. En Estados Unidos nos dicen que la gente común y corriente puede caer en esto. Y ella dice que lo que va es que depende de quién produzca el mensaje, tenemos que formar de distintas formas de obtener la información, dar distintos énfasis y además la interpretación de la audiencia, que esto va de la mano con de lo que presentan los medios y saber qué medios nos presentan nos dará una línea que podrá separar entre lo que es ficticio y lo que nos puede afectar en la vida real. La violencia en México ya está normalizada y hace falta educación moral en los medios. Es algo que nos comparte Joatam de Basabe. Ya no se puede pensar en un México sin no relacionarlo con violencia. Y lo que nos presentan los medios no lo es todo. Entonces, tomando en cuenta un poco esta educación moral que él nos menciona y poderla ir incluyendo poco a poco en los medios, podrá hacer como un cambio de chip entre los consumidores y generar esta alfabetización que intentamos buscar a través de
de lo que se consume, como el narcoentretenimiento. Irma Daniela nos dice que la alfabetización mediática es muy importante, ya que hay una tendencia de que los medios ayuden a la educación. Pero más allá de esto, hay que educar también a los medios, como anteriormente nos mencionaba Juan de Basabe. Como ella nos compartía que Guillermo Orozco en la televisión educativa en México, tenemos que tener una conciencia sobre lo que consumimos, y esa responsabilidad que tienen los medios con el referente que dan tiene un gran alcance y uso, pero hay que aprender a leer a los medios. Esta tarea de que anteriormente pensaban que las escuelas educaban a los hijos, ahora que las redes sociales tienen la culpa de que los niños no quieran hacer tarea o sean más rebeldes o agresivos, etcétera, va de la mano con que la comodidad de estar en tu casa acostado, sentado, haciendo cualquier otra actividad, y se te presenta en la televisión o en plataformas de streaming que tú mismo estás pagando, las redes sociales, alguna noticia o serie sobre narcotráfico y que te quieras creer todo, habla de un poquito de retroceso en la educación para poder discernir entre el alcance que tienen los medios y en el uso que le podemos dar nosotros. Si bien esto parece un poco fácil, anteriormente en nuestras hipótesis pensábamos que así lo era, pero estábamos dejando de lado muchos contextos distintos a los de nosotros. Un ejemplo de esto podría ser nuestro público que utilizamos para un focus group son jóvenes universitarios que están en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, ellos tienen una perspectiva distinta y pueden tener el tiempo para analizarlo y poder verlo desde distintas formas. En cambio, hay personas que viven al día, que a veces no tienen trabajo, que tienen que alimentar a familia, que tienen ganas de estudiar y no lo pueden hacer, que quieren superarse, y lo más cercano a ellos es consumir seres de narcotráfico, y qué mejor esperar ser como ellos, porque vaya, es más fácil, desgraciadamente en México, conseguir dinero y conseguir más respeto a través de terminar unido al narcotráfico que con la educación básica, a la media, y desgraciadamente muy pocos pueden aspirar a la superior. Entonces, Sánchez encontramos una cita de Sánchez que es muy buena. Dice: la televisión estaba enseñando a todo un país, en su mayoría joven, un nuevo camino para alcanzar la riqueza y la aparente felicidad, que, aunque efímera, presumía tener más valor. Venía a desmoronar la idea de que el camino legal llevara a un ascenso social y que ese camino no era más que un obstáculo que impedía a los pobres el acceso a una vida mejor. Que la delincuencia era el camino diseñado para los pobres y que una vida mejor se basaba en cuánto puedes comprar. No saber manejar los medios y no conocer el término alfabetización de medios genera esta idolatración de los personajes que aparecen en las narcoseries, en las narconovelas, en posts de redes sociales, y tampoco lo podemos catalogar como algo malo, sino como un fallo en el sistema, un fallo en los obstáculos que se presentan para poder acceder a una vida mejor. Teniendo esto clave en nuestros hallazgos, nos puede ayudar para cimentar una alfabetización de medios un poco más incluyente, por así decirlo, incluyente socialmente, saber y conocer que hay distintos contextos fuera de nosotros y que si queremos expandir el proyecto, tenemos que pensar en cada uno de ellos. En nuestro proyecto de comunicación están los jóvenes universitarios que participaron anteriormente en el Focus Group, y vamos a fortalecer las ideas que nos brindaron y conseguir generar una alfabetización de medios que se pueda expandir primeramente por ellos. Se realizarán nuevas preguntas, identificación de sus propias inquietudes, planteamiento de los primeros hallazgos y una propuesta para trabajar en conjunto. Esto para que se sientan un poco más unidos y sea más fácil que las inquietudes sean mostradas y
¿por qué no? Hasta conocer hasta sus mismos contextos y saber de qué nos estamos perdiendo. El proyecto de comunicación permitirá poder sintetizar de una manera sencilla las repercusiones que puede ocasionar el narcoentretenimiento, con algún desenlace reflexivo, incluyente y amigable, consiguiendo así una alfabetización. Los 3 principales mensajes que sustentarán este proyecto serán: 1. La delincuencia a causa del narcotráfico en la actualidad. 2. Un contenido visual que pone a líderes como narcotraficantes. No, un contenido visual que pone de líderes a narcotraficantes. Y 3. Mostrar estos contextos que están sumergidos en el narcotráfico, voluntario o involuntariamente. Consideramos importantes estos mensajes porque tener un consumidor informado ocasionará un cuestionamiento adecuado hacia la manera en que se muestra el narcoentretenimiento. El imaginario al que contribuimos al posicionar estas ideas sería un público exigiendo nuevas maneras de que sea presentada la información, que se intente contribuir a estrategias para reducir el narcotráfico y más lejano, pero no imposible, cruzamos deditos, a la reducción del narcotráfico. Algunos de los posibles reditores de la propuesta podrían ser plataformas de streaming gratis, canales de YouTube que se interesen en la alfabetización de medios y páginas de Facebook con la misma corriente. Y algunos de los otros productos comunicativos que anteriormente Tamara mencionaba. La estrategia creativa se basará en realizar mini clips que alfabeticen al público mediante las repercusiones que podría presentar el narcoentretenimiento. Otra de nuestras propuestas serían infografías con las consecuencias del narcotráfico en los medios de consumo, así también como podcasts, documentales, un pequeño taller de narrativas con enfoque en alfabetización de medios y narcoentretenimiento. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.